Lo prometimos en el video anterior. Seguimos en Roma. Y no solo eso, sino que vamos a seguir caminando y con ganas. En esta ocasión, en cuanto salimos del Coliseo Romano o Anfiteatro Flavio, para los que ya vieron el video del Coliseo en este canal, la siguiente parada obligada es el Foro Romano. Pero, camino al Foro Romano, hay una pequeña desviación para la que no se requiere boleto comprado, y es el acceso a la Basílica di Santa Maria Nuova o Iglesia de Santa Francesca Romana. La Iglesia de Santa Francesca Romana, conocida también como Santa Maria Nuova, es una de las pocas basílicas románicas de la ciudad de Roma. Fundada en el siglo IX y dedicada a la mártir del mismo nombre, se encuentra al lado del Foro Romano. El actual porche y fachada de travertino fueron diseñados y construidos por Carlo Lambardi. La iglesia fue construida en el siglo IX por decisión del Papa Paulo I sobre un preexistente oratorio. Tras la restauración, realizada en el siglo X, recibió la dedicación a la Virgen y el nombre de Santa María Nuova para distinguirla de la otra iglesia del foro que estaba también dedicada a María, en ese caso Santa María Antigua, y que había quedado destruida por un terremoto en el siglo IX. En el siglo XII, el edificio fue sometido a una importante reestructuración, con el añadido de un campanario y la decoración del ábside. En el siglo XV, con el traslado de las reliquias de Santa Francesca Romana a la cripta, la iglesia cambió su nombre. En esta iglesia se encuentra la sepultura del Papa Gregorio XI, quien devolvió la sede del papado de Aviñón a Roma. En la actualidad, la basílica se encuentra bajo la administración de los monjes benedictinos olivetanos. En la iglesia se encuentran el icono de la Virgen Igliofiliosa, Virgen de la Dulzura, que está datada en el siglo V. La obra fue trasladada desde la iglesia de Santa María Antigua a causa de los derrumbes que sufría aquella. El mosaico del ábside es del siglo IX de la época en que se construyó la basílica. El lugar donde se encuentra la iglesia era, según la tradición, el de la muerte de Simón el Mago, quien, según la leyenda, quiso demostrar tener más poder que San Pedro y San Pablo y se puso a levitar delante de ellos. Estos apóstoles se arrodillaron y se pusieron a rezar, y Simón cayó y murió. En la pared se encuentran las piedras con las marcas de sus rodillas. De ahí, ahora sí nos vamos de lleno al Foro Romano. Antes de iniciar con toda la información del foro, he de confesarles que estar por cualquier lugar de Italia y ver sus icónicos árboles, los pinos piñoneros, los cuales decoran el horizonte de prácticamente todas las ciudades italianas que visitamos, y que son característicos por ser un tronco muy largo, sin ramas, hasta que se corona el follaje en la punta, parece poco, pero también es toda una experiencia visual. Ahora sí, a lo que venimos. El Foro Romano. El Foro Romano es un foro rectangular situado en el centro de la ciudad de Roma y rodeado por las ruinas de varios edificios antiguos. Los ciudadanos de la ciudad antigua se referían a este espacio, que originalmente era un mercado, como el Forum Magnum o simplemente como el Forum. Durante siglos, el foro fue el centro de la vida diaria de Roma, lugar de celebración, de procesiones triunfales y elecciones, escenario de discursos públicos, juicios penales y combates de gladiadores, y núcleo de los asuntos comerciales. Aquí, numerosas estatuas y monumentos conmemoraban a los líderes de la ciudad. Corazón de la antigua Roma, ha sido descrito como el lugar de reunión más célebre del mundo y de la historia. Actualmente, el foro es una extensa ruina compuesta por fragmentos arquitectónicos y excavaciones arqueológicas intermitentes que atrae a más de 4.5 millones de visitantes al año. Buena parte de las estructuras más importantes de la ciudad antigua estaban situadas en el foro o cerca de él. Los primeros santuarios y templos de la monarquía romana estaban ubicados en su extremo sureste. Entre estos se encontraban la antigua residencia real, la Regia y el templo de Vesta, así como la casa de las Vestales, todos los cuales fueron reconstruidos después del nacimiento del Imperio Romano.
Otros santuarios arcaicos situados al noroeste, como el Umbilicus Urbis y el Volcanal, santuario de Vulcano, se transformaron en el Comitum, el espacio público de reunión de la República. Aquí fue donde empezó el Senado, así como el propio gobierno republicano. Gradualmente, se instalaron en la zona la Casa del Senado, oficinas gubernamentales, tribunales, templos, monumentos y estatuas. Tras una serie de cambios y reorganizaciones por parte de Julio César, el nuevo foro, en la que resultaría ser su forma definitiva, funcionaba entonces como una plaza revitalizada de la ciudad, donde el pueblo de Roma podía reunirse por motivos comerciales, políticos, judiciales y religiosos en números cada vez mayores. Su dimensión larga estaba orientada del noroeste al sureste. Un dato curioso es que originalmente el emplazamiento del foro había sido un lago cenagoso donde drenaba el agua de las colinas de los alrededores. Este lago fue drenado por los tarquinios con la construcción de la cloaca máxima. Debido a su ubicación, los sedimentos procedentes de las inundaciones del Tíber y de la erosión de las colinas han ido elevando el nivel del suelo del foro durante siglos. Las secuencias excavadas de restos de pavimento demuestran que estos sedimentos ya estaban elevando el nivel del suelo a principios de la época republicana. Y el dato es curioso, porque a medida que se elevaba el terreno alrededor de los edificios, los residentes simplemente pavimentaban sobre los restos que resultaba demasiado difícil eliminar. El pavimento definitivo de travertino del foro, todavía visible, data del reinado de Augusto. Las excavaciones en el siglo XIX revelaron la presencia de una capa encima de otra. El nivel más profundo excavado fue de 3.6 metros sobre el nivel del mar. Los hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de actividad humana a ese nivel debido al descubrimiento de madera carbonizada. Una función importante del foro tanto durante la época republicana como la imperial era servir como lugar culminante de las procesiones militares conocidas como triunfos. Los generales victoriosos entraban en la ciudad al oeste por la puerta triunfal y rodeaban el monte Palatino en el sentido contrario a las agujas del reloj, antes de proceder desde la colina Velia hacia el foro por la vía sacra. Desde aquí, emprendían la subida al Capitolio hasta alcanzar el templo de Júpiter Óptimo Máximo en su cima. Luego, se celebraban suntuosos banquetes públicos en el foro. Los depósitos de cerámica descubiertos en el foro, el Palatino y el Capitolio demostraron que los humanos ocuparon estas zonas a finales de la Edad de Bronce, es decir, entre el 1200 y el 975 a.C. El foro original funcionaba como un mercado al aire libre adyacente al Comitium, pero con el tiempo superó este papel. A medida que los discursos políticos, juicios civiles y otros asuntos públicos ocupaban más y más espacio en el foro, empezaron a surgir otros foros por toda la ciudad para satisfacer necesidades específicas de la creciente población, como foros para el ganado, la carne de cerdo, las verduras y el vino, que se especializaron en sus productos de nicho y las deidades asociadas. La antigua tradición de hablar desde la tribuna, conocida como rostra, que originalmente estaba orientada al norte, hacia los políticos y las élites reunidas en la Casa del Senado, hacía que el orador diera la espalda a las personas reunidas en el foro. Se dice que un tribuno, Cayo Licino Estolón, quien fue cónsul en el 361 a.C., fue el primero que dio la espalda a las élites y se dirigió hacia el foro. Un acto repetido simbólicamente 2 siglos después por Cayo Sempronio Graco. Esto empezó la tradición del locus popularis, en virtud de la cual se esperaba que incluso los jóvenes nobles se dirigieran al pueblo desde la rostra. A Graco, por tanto, se le atribuyó o se le acusó de alterar la mos maiorum, es decir, la costumbre de los antepasados de la antigua Roma. Como censor en el 318 a.C., Cayo Menio añadió balcones a los edificios de la zona del foro, de manera que los espectadores pudieran ver mejor los juegos que se celebraban en los estadios temporales de madera que se instalaban allí. También se colocaron bancos para los tribunos en el foro romano. Inicialmente se encontraban junto a la Casa del Senado,
durante la época republicana tardía, fueron colocados delante de la Basílica Porcia. Las primeras basílicas, grandes salas con varias naves, fueron introducidas en el foro en el 184 a.C. por Catón el Viejo, que empezó así el proceso de monumentalizar el lugar. Muchas de las tradiciones del comitum, como las asambleas populares, los funerales de los nobles y los juegos, se trasladaron al foro a medida que éste se desarrollaba. Especialmente notable fue el traslado de la comitia tributa, entonces el núcleo de la política popular, en el 145 a.C. En el 133 a.C., el tribuno de la plebe Tiberio Sempronio Graco fue linchado allí por un grupo de senadores. En el 78 a.C., se construyó el inmenso tabulario en el extremo del foro que da hacia la colina Capitolina, por órdenes de los cónsules de ese año. En el 63 a.C., Cicerón pronunció su famoso discurso denunciando a los compañeros del conspirador Catalina en el foro, concretamente en el Templo de la Concordia, cuyo espacioso vestíbulo era usado a veces por los senadores como lugar de reunión. Después de ser sentenciados, fueron conducidos a la cercana cárcel mamertina, la única prisión estatal conocida de los antiguos romanos, donde fueron ejecutados. Con el tiempo, el comitium se perdió debido al continuo crecimiento de la curia y a las remodelaciones realizadas por Julio César antes de su asesinato en el 44 a.C. Ese año, el foro fue testigo de dos eventos quizá los más famosos que sucedieron allí. La oración funeral de Marco Antonio por César, la cual fue inmortalizada en la famosa obra de Shakespeare, que fue pronunciada desde la plataforma de oradores, aún sin terminar, conocida como Nueva Rostra, y la incineración pública del cuerpo de César, que se produjo en un lugar justo enfrente de la rostra, alrededor del cual su sobrino, nieto y heredero Augusto construiría posteriormente el templo de César. Casi 2 años después, Marco Antonio aumentó la notoriedad de la rostra mostrando allí públicamente la cabeza y la mano derecha cortadas de su enemigo Cicerón. Tras la muerte de Julio César y la posterior guerra civil, Augusto terminó la obra de su tío abuelo confiriéndole al foro su forma definitiva. Esto incluyó la construcción en el extremo sureste de la plaza del Templo de César y el Arco de Augusto, ambos en el 29 a.C. El Arco de Séptimo Severo, de mármol blanco, fue añadido en el extremo noroeste del foro. Fue inaugurado en el 203 después de Cristo para conmemorar las victorias prácticas del emperador Séptimo Severo y sus dos hijos contra Pesenio Níger, y es uno de los monumentos más visibles en la actualidad. El arco cerraba la zona central del foro y junto con el arco de Augusto, que también fue construido tras una victoria romana ante los partos, son los dos únicos arcos del triunfo del foro. El emperador Constante II, que visitó la ciudad en el 663 después de Cristo, quitó los techos de plomo de los edificios monumentales, exponiendo las estructuras a las inclemencias meteorológicas y con esto acelerando su deterioro. En el siglo VIII, todo el espacio estaba rodeado por iglesias cristianas que ocupaban el lugar de los templos abandonados y en ruinas. El anónimo itinerario de Einsiedel del siglo VIII nos informa que el foro ya estaba desmoronándose en esa época. El foro romano sufrió algunas de sus peores depredaciones durante el Renacimiento italiano, particularmente en la década de 1540 cuando el Papa Pablo III lo explotó intensivamente para extraer materiales para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Solo unos pocos años antes, en el 536, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V celebró un triunfo en Roma a su regreso de conquistar Túnez. Para preparar el foro para la procesión que pretendía imitar la pompa de los antiguos triunfos romanos, las autoridades papales emprendieron radicales demoliciones de las numerosas estructuras medievales del lugar para sacar a la luz y exponer mejor los monumentos antiguos. Esto conllevó la demolición de unas 200 casas y varias iglesias, la excavación de una nueva vía sacra que pasara bajo los arcos de Tito y de Séptimo Severo, y la excavación de los monumentos más prominentes para sacar a la luz sus cimientos. Las excavaciones del foro continúan en la actualidad, y los descubrimientos de los arqueólogos que trabajan en él desde el 2009 los han llevado a cuestionarse la edad exacta de Roma.
Uno de estos descubrimientos recientes es un muro de toba cerca del Lapis Níger usado para canalizar el agua de los acuíferos cercanos. Los restos de cerámica y de comida alrededor del muro permitieron a los arqueólogos datar su construcción en el siglo 8 o 9 a.C., más de un siglo antes de la fecha tradicional de la fundación de Roma. En 2020, arqueólogos italianos descubrieron un sarcófago y un altar circular que datan del siglo VI a.C. Los expertos no están de acuerdo sobre si es una tumba conmemorativa dedicada al fundador legendario de Roma, Rómulo. El Templo de Saturno era uno de los edificios más significativos situados en el Foro Romano. Se sabe muy poco sobre cuándo se construyó, ya que se cree que el templo original fue incendiado por los galos a principios del siglo IV. Sin embargo, fue reconstruido en el 42 a.C. Las 8 columnas que se conservan es todo lo que queda del ilustre templo. Dado que el templo de Saturno también funcionaba como un banco y Saturno era el dios de la edad de oro, se hacían sacrificios delante de él con la esperanza de obtener éxito financiero. Dentro del templo, había numerosas bóvedas para el público y bóvedas privadas para particulares. También había secciones del templo destinadas a los discursos públicos y las fiestas que a menudo seguían a los sacrificios. Me resulta impresionante el reconocer y darme cuenta de cómo una ciudad que ha existido desde el siglo IX a.C. ha pasado por tantas y tantas y tantas cosas. Ha sido cuna de lo que ahora es la política como la conocemos, pero también ha demostrado cómo un lugar como el Foro Romano, que fue desde el punto culminante para las celebraciones de las victorias de los emperadores romanos, terminó siendo un vertedero de escombros, lugar de pastoreo para vacas, y poco a poco está regresando a demostrar la grandeza de lo que fue algún día. Y así es la historia de todos y cada uno de los lugares que como sociedad poblamos y poblaremos en algún momento. Y para ya terminar de filosofar sobre nuestra visita, también es notorio cómo distintas civilizaciones, separadas entre sí por muchísimos kilómetros, han replicado en su momento la adoración a dioses y la rendición de tributos a los mismos, con el objetivo de obtener favores de ellos. Muy interesante la antropología del comportamiento de las sociedades humanas. Ahora bien, les platico cuánto cuesta la entrada tanto al Coliseo como al Foro Romano. El día de nuestra visita, el acceso a ambos lugares nos salió en 18 euros, es decir, más o menos 387 pesos mexicanos al tipo de cambio de ese día, por persona. Les menciono esto porque en algunas páginas de internet venden los accesos en 3, 4 o hasta 5 veces el precio real, para que tengan cuidado y no caigan en estafas. Lo mismo nos sucedió en el Vaticano. Por ejemplo, el acceso a la Basílica de San Pedro es completamente gratuito, pero en internet ofrecen accesos VIP para evitar filas en hasta 1,500 pesos mexicanos por persona, lo cual es completamente falso, no existen esos accesos VIP. Ahora sí, vámonos a comer algo porque la caminada y el calor estuvieron buenos, y de ahí seguir recorriendo Roma. Pues bien, por lo pronto y como ya es costumbre, sigamos recorriendo el mundo y mientras llegue el siguiente video, los invitamos a que le den like a este. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más, en un video nuevo de esta, su ventana de viajes.